Y dicho eso, ya con nosotros. Ya lo tenemos aquí listo para compartir esta palabra de la mañana. El evangelista Raúl Rosario. Sé que Dios tiene una palabra linda para nosotros. No te muevas de ahí. Hay una palabra de Dios para bendecir tu vida de manera poderosa. Mi buen amigo y querido hermano, evangelista Raúl Rosario, bienvenido a Terto Hablemos, y en este momento para compartir la palabra de mi corazón a tu corazón. Bendiciones, bendiciones, mi querido y amado hermano Pastor Jesús Semidey. Amén. He estado comiendo de lo alto a través de cada uno de los compañeros con la palabra, la orientación. Me gocé mucho con el pastor Alex Morales y me he gozado, así que estamos aquí para trabajar la sección de mi corazón a tu corazón. Así es. Y tenemos aquí un texto bíblico donde vamos a sustentar esta reflexión en estos minutos. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Se relata la experiencia dolorosa de David juntamente con los 600 valientes, que antes de ser los 600 valientes eran primero los endeudados, los afligidos, los que tenían un sinnúmero de crisis, que estaban en la cueva de Adulán. Y David, dice la Biblia, que Dios lo convirtió en jefe de ellos. Llega a la etapa donde David está huyendo de Saúl, porque David había pasado por tantas crisis. Y llega un momento que David, en su estrategia humana, de alguna forma tratando de darle manitas a Dios, que es parte de a veces de los fallos de nuestra humanidad, que creemos que nuestras estrategias añaden a lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y por nosotros. Pues David quiso irse a la tierra de los filisteos y específicamente se quiso ir a la tierra de Siclac. Dice que se unió en la coalición filistea y peleó con los filisteos y a favor del pueblo enemigo. La Biblia dice que después de 3 días de guerra, cuando él llega al tercer día, llega a la ciudad de Siclac, donde él había dejado a sus mujeres, a sus hijos y las mujeres y los niños de los 600 hombres. La Biblia dice que cuando llegaron a la ciudad estaba quemada a fuego. Se había hecho un desastre y se había hecho un secuestro de todas las mujeres de los 600 hombres y también de las mujeres de David y de sus hijos. Cuando David llega, mire la reacción que tiene no solamente David, sino los 600 hombres que estaban en pos de David y que seguían a David en todas las campañas de guerra. Y la Biblia dice en el verso número 4 de 1 Samuel capítulo 30, dice entonces, el verso 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. En esta mañana, ¿verdad? Muchos de los exponentes hemos hablado sobre David, no nos pusimos de acuerdo, pero Dios le ha dado hoy con traer el personaje central, ¿verdad? Que es David. Y en esta hora queremos establecer el tema de esta reflexión. El tema es pasos correctos en medio de las pérdidas. Pasos correctos en medio de las pérdidas. Hay veces que podemos dar pasos incorrectos y creer que nuestros pasos son correctos en medio de la pérdida. Hay muchas razones o muchas causas que pueden provocar que nosotros tengamos pérdida. Podemos tener pérdida por algún descuido espiritual en nuestra vida. Podemos tener pérdidas por alguna batalla que hemos estado trabajando y que hemos estado en una guerra espiritual. Y cuando digo guerra espiritual, no me refiero a este término que nos lleva al fanatismo, donde todo es demonio, donde todo es diablo. No, me refiero a que hay batallas en la vida espiritual, en nuestra vida natural, donde podemos estar batallando fuertemente con un sinnúmero de enemigos que no necesariamente se tiene que llamar diablo y satanás o demonio. Hay diferentes enemigos que atacan nuestra vida, que establecen resistencia a lo sagrado de Dios en nosotros. Podemos tener pérdidas porque sencillamente se infiltraron en nuestra vida negligencias que cultivamos.
Y esto trajo un menoscabo, esto trajo un deterioro y nos han llevado a pérdida. Oiga, hay momentos donde tenemos extravagancia y abundancia, pero hay tiempo donde aún la providencia de Dios, escúcheme bien, la providencia de Dios nos puede llevar a un tiempo donde Dios nos deje con las manos vacías, donde Dios nos reduzca a nada y donde muchas de las pertenencias y de las cosas que poseemos, espirituales, materiales, emocionales, las hayamos perdido en el proceso. Cada uno de nosotros en alguna vía de nuestra vida, en alguna etapa, hemos experimentado alguna pérdida. Yo creo que nadie se ha escapado de esta experiencia de momento quedarse con las manos vacías. Hemos perdido hijos, hemos perdido amistades, hemos perdido buenas relaciones, se han infiltrado enemigos en el matrimonio. Han habido momentos donde nuestra Ciclac ha sido invadida a fuego, donde cuando vamos a nuestra Ciclac vemos que hay cosas que se han dañado en el camino. Y hay unos pasos correctos que David hizo que hoy nosotros haríamos bien en imitar esos pasos. Yo tengo mucho cuidado con este asunto de establecer un evangelio a base de fórmula. 5 pasos para ser un hombre de Dios. 10 pasos para ser un hombre de oración. Hay que tener cuidado con esto porque nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, no es un evangelio de fórmula, sino de principio. Pero hay unos pasos, unos protocolos divinos que están establecidos en la palabra de Dios. Y hoy hay unos pasos correctos que David en el proceso, Dios le dio la sabiduría para poder manejar con pasos correctos aquel tiempo de pérdida. El primer paso es que dice que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No solamente David lloró, sino los 600 hombres. Entonces, aquí sumamos, hay 601 hombres llorando hasta que le falten las fuerzas para llorar. Hay momentos que son necesarias las lágrimas. Lo que decía el gran predicador Carlos Spurgeon, las oraciones líquidas, donde las lágrimas expresan lo que las palabras no pueden articular. Y como Dios es conocedor tanto del lenguaje hablado como del lenguaje silencioso, Dios conoce cada una de nuestras lágrimas y la razón por la cual están brotando de nuestros ojos. Hay momentos que tenemos que echar al lado la imagen ministerial y toda esta camisa de fuerza, como decía el pastor Alex, que hablaba el pastor sin filtro, donde tenemos que exponer nuestro corazón, nuestras decepciones, nuestras confusiones. Alguien dijo que los días de mi confusión son los días de su ocasión. Mis confusiones son las ocasiones de Dios para Dios infiltrarme claridad, para Dios infiltrarme consolación, fuerza, para Dios mostrarme que hay cosas en el camino que yo tengo que reajustar, que yo tengo que arreglar. Y lo primero que hace David es que llora hasta que le faltaron las fuerzas. Y este es el primer paso, aprender a ser vulnerables en la bendita y poderosa presencia de Dios, a reconocer que hay cosas que nos van a doler y que tenemos que abrir la válvula del desahogo para que drene ese dolor, para que drene esa amargura, para que drene esa gran decepción que quizás nos ha cambiado un poco la imagen de Dios cuando Dios nunca ha cambiado y Él sigue en el mismo trono. De hecho, nuestros cambios emocionales no alteran los atributos de su carácter. Pero Dios conoce nuestra debilidad. Él se acuerda de que somos polvo. Hay algo importante en las lágrimas. Es bueno llorar, pero hay que entender que las lágrimas no resucitan a los Lázaros. Como María y Marta que lloraron, pero Lázaro siguió allí. Hay que entender que las lágrimas no abren los mar rojos como Moisés, que dice que clamó. Y la palabra clamar en el hebreo habla de que casi estaba llorando. Oiga, las lágrimas no resuelven problemas, pero desahogan y descargan la ansiedad y el dolor del corazón. Entonces, tenemos que aprender que hay un tiempo de llorar, pero hay un tiempo donde Dios nos dice como Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando a Saúl, habiéndolo yo desechado? El tiempo de llorar es un tiempo sanador hasta que nos pasamos del tiempo y hacemos de nuestras lágrimas la piscina donde nos ahogamos, como dice el predicador Isaías Narváez en su libro El Caminante. No podemos hacer de nuestras lágrimas la piscina donde nos ahoguemos. Y este primer paso es importante. Desahoga el corazón, llora
con los que tengas que llorar. Muéstrate vulnerable, porque en esa vulnerabilidad hay fortaleza de Dios que se suministra. Lo segundo, dice la Biblia que el segundo paso es que dice que David se angustió mucho, el verso 6. Se angustia mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Oiga bien, se angustió mucho. ¿Quién no se angustia sabiendo que hay 600 piedras que quieren venir contra ti? Oye, porque el que me tire piedra de afuera es de esperarlo, pero que me tire piedra semidey, que me tire piedra gente que me ama y que yo sé que me conoce, eso me va a angustiar mucho. Y dice que David se angustió mucho porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y es importante entender que esta arena humana, cuando nos conturbamos y cuando dejamos que la amargura nos domine, somos capaces de hacer locura. Somos capaces de descontrolarnos y de tratar de aniquilar aquello que un día amamos, porque aquellos 600 hombres amaron a David, pero ahora están conturbados, perturbados, y ahora quieren matar a David porque le echan la culpa al líder de que ellos están así por haberlo seguido a él. Ante esta angustia extrema, la Biblia dice que David tomó la mejor decisión. Dice el verso 6, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ante las piedras que te quieren apedrear y ante los soldados que han montado, oiga, una barra de resistencia ante la negativa, pastor, que estás viviendo, ante gente que quizás está conturbada y que están echándole la culpa al líder por cosas que el líder no tiene culpa. Ante esa resistencia negativa y problemática, hay una solución, hay una vía que el Espíritu Santo te da hoy. Fortalécete en Jehová tu Dios. Tú no tienes otra alternativa, tú no tienes otra opción. Tienes que fortalecerte en Jehová tu Dios. La palabra fortalecerse en el hebreo es la palabra saak, que significa aferrarse a algo con toda la fuerza. Es abrazar algo más fuerte que lo que está alrededor del que lo está abrazando. O sea, David entendió que aunque 600 piedras eran peligrosas y lo podían matar, él sabía que su Dios era más fuerte que las piedras y más fuerte que aquellos que iban a tirarle las piedras. Probablemente tú te sientes en desventaja de que la situación y el pronóstico que te alarma, la situación que viene, la amenaza que está contra ti, amenaza financiera, amenaza de salud, amenaza de cualquier índole que haya llegado a tu terreno, a tu ciclac. Escúchame, pastor y pastora, hombre y mujer de Dios, fortalécete, aférrate a Jehová, porque no tienes otra alternativa, no tienes otra opción. No tienes otra opción. La Biblia dice en el Salmo 34, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este es el tiempo de fortalecerte en Jehová. Este es el tiempo de recibir los bríos de Jehová, la fuerza de Dios. Y cuando la Biblia habla de nuevas fuerzas, está hablando de fuerzas que no has estrenado, como cuando te compras una camisa y por primera vez te la pone porque nunca la habías estrenado. Hay nuevas fuerzas en Dios que todavía no las has experimentado. Cada etapa Dios tiene, para cada prueba y para cada proceso, Dios tiene una porción de fuerza destinada para cada proceso que tú pasas en la vida. Por eso es que la Biblia dice, nuevas son cada mañana. En Dios todo es renovado y todo es nuevo. Por esta razón yo te exhorto, pastor, de que ante las piedras, ante la resistencia, tú puedas experimentar la bendición que experimentó aquel hombre llamado Esteban, que dice que mientras lo apedreaban, él veía al Hijo del Hombre sentado en el trono. Probablemente Dios no permitirá que las piedras físicas lleguen, pero hay otras piedras como la crítica, la traición, hay otras piedras como la resistencia, como las agendas ocultas que salen de los Judas, que puedan golpear tu ministerio, tu visión, que puedan golpear tu vida, la estabilidad de tu familia. Pero Dios hoy te dice, fortalécete en Jehová, aférrate a la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca y el pastor de Israel. Y en esta hora,
Oiga, este es el segundo paso, fortalecerse en Dios. El tercer paso, mire cómo este hombre se fortaleció en Dios. La pregunta es, ¿cómo David se fortaleció? Lo primero que hace es que dijo al sacerdote Abiatar. Dijo al sacerdote Abiatar. Sacerdote implica autoridad espiritual. Tú tienes que conectarte y tienes que entrelazarte con gente que tenga sacerdocio, con gente que tenga gente correcta, alineada a la voluntad de Dios. Dice que le pidió el efod, aquel efod donde estaban las piedras del Urín y el Tumín, luces y perfecciones, para consultar a Dios. Y dice que le dieron el efod, y el verso 8 dice, y David consultó a Jehová. Oh, qué tremendo este tercer paso. No solamente lloró hasta que le faltaron las fuerzas, sino que se fortaleció en Dios y ahora está consultando a Jehová. Permíteme decirte algo, hombre de Dios. No importa la veteranía en los años que llevas como ministro, como pastor, como hombre de altar, como hombre que diriges a otro. Mientras más pasan los años, más dependencia se debe generar en nosotros hacia Dios. Los años no debieran de llenarnos de arrogancia para nosotros decir, voy a hacer mis maletas y cuando yo haga mis maletas and go, le digo a Dios que bendiga lo que yo quiera. No, 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 no. Te voy a recordar que tú no eres dueño de ti mismo. Tú le perteneces a Dios. Dios te llamó y el Dios que te ungió y te separó desde el vientre de tu madre y antes que fuese formado es el mismo que está encargado de tu destino aún a los 20, 30, 40 años de ministerio. No importa las experiencias, los milagros, las manifestaciones, las intervenciones que tú hayas visto en este camino, no debes sentirte en decir, yo le he visto todo. Porque en este camino hay más manantial, más profundidad, hay cosas que conocer, hay terrenos espirituales y dimensiones que Dios tiene para que nosotros pisemos. No te sientas complacido en un status quo de conformismo. Eso es mediocridad y Dios no quiere que vivas una vida sin dirección del Espíritu de Dios. Necesitas consultar a Dios. Esa puerta que vas a punto de abrir, pregúntale a Dios si está en su voluntad. Esa conexión con quien vas a hacer, pregúntale a Dios si está alineada a su sentir. Cualquier paso que vayas a dar en este tiempo, de cualquier área de la vida, hay que aprender a consultar a Dios. No lo sabemos todo. Tenemos que consultar. ¿Cómo se define la palabra consultar? Es pedir información, pedir consejo, pedir sugerencia. Pero la palabra consultó a Jehová en el hebreo aquí escrito no es solamente un pedido de información, sino que es un pedido de información, de opinión, de consejo, con la actitud correcta de un corazón que no va a objetar ni va a argumentar en contra de la respuesta que va a recibir. En otras palabras, consulto a Dios con un corazón objetivo y no subjetivo. Con un corazón abierto y no un corazón prejuiciado ni un corazón defensivo a ver si lo que me va a decir me conviene o me gusta. La respuesta de Dios, aunque sea dulce o amarga, siempre será buena, agradable y perfecta. Si tú estás dispuesto a preguntarle a Dios, tienes que estar dispuesto a recibir la contestación de Dios. A preguntas específicas, Dios da respuestas específicas. David consultó a Jehová. Y es importante que nosotros no hagamos la maleta y después le digamos a Dios, bendice mis planes. No, la pregunta que debo de hacer, un corazón y un creyente maduro debe preguntar, Señor, el paso que voy a dar es parte de las obras preparadas de antemano que habla Efesios 1, en las cuales estamos diseñados para andar por ella. Lo que voy a hacer está de acuerdo a tu voluntad. Bendice mi vida y bendice al cuerpo de Cristo y a los que me rodean. El paso que voy a dar está exactamente en tu perfecta voluntad. Yo no me quiero mover por simpatía, no me quiero mover porque me gusta. Debemos de movernos por propósito y por obediencia. Que Dios nos ayude, mis queridos compañeros de milicia, a poder entender y clarificar y poder verificar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. David consultó a Jehová. Y cuando David consultó a Jehová, le hizo varias preguntas a Dios. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y la respuesta divina le dice en el verso 8, en la segunda parte,
síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces Dios le dio respuesta específica. Le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La respuesta de Dios conllevaba tres cosas. Número uno, una aprobación, síguelo. Número dos, un alcance, los alcanzará. Y número tres, una garantía, los librarás a los cautivos. De cierto, librarás a los cautivos. ¿Cómo se tiene que haber sentido David al consultar a Dios y haber tenido esta tremenda respuesta? Pero antes de tener esa respuesta, David había preparado su corazón para recibir cualquiera que fuese la respuesta de Dios, porque tenía y aprendió a tener un corazón enseñable. Los hombres en la Biblia que obedecieron a Dios no siempre obedecieron al principio. Ellos cometieron caballadas, como decimos en el barrio, metieron la pata hasta el zoco del medio. Pero esos errores Dios lo usó para ir reajustando y santificando el corazón para que se convirtieran en hombres sometidos a la voluntad de Dios. Nada que ver con que todos obedecieron en el momento siempre. Abraham dijo una media verdad. Moisés mató a un egipcio. Mira, Gedeón era un inseguro. Elías quería morirse. Cada uno de ellos tenían mistakes, tenían errores en sus vidas. Pero Dios los llevó al punto hasta llevarlo a ser todo lo que Dios quería que ellos fueran. El cuarto y último punto dice que cuando David conoció la voluntad de Dios, que era seguir y que era alcanzar y librar a los cautivos, dice el verso 9, partió pues David. Eso es obediencia inmediata. La procrastinación es un problema en el liderato y en nuestra vida como siervos de Dios y como ministros de Cristo. Partió pues David rápidamente, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, dice el verso 9, donde se quedaron algunos. Pero David, dice el 10, y aquí está el cuarto paso, David siguió adelante. Hay gente que se quedará a mitad de camino. Y se quedarán no porque quisieron quedarse ni porque te quisieron abandonar, pastor, no. Es porque ellos no pueden dar más allá de la medida de gracia que Dios les dio. Probablemente tú puedas orar 3 y 4 horas y para ti es un deleite, pero para otros media hora es mucho, pero ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Tenemos personas que no son los más estudiosos en la escritura, pero son tremendos en otras áreas que nos complementan. Ellos viven en el torrente de Besor, pero porque se queden en el torrente de Besor, no tenemos derecho a señalarlo, ni tenemos derecho a sojuzgarle, ni a esquinearlos como si son buenos para nada, no. Porque esos que se quedan en el torrente de Besor son personas que te cubren, son personas que te guardan, son personas que están pendientes a ti, son personas que están pendientes a los detalles que a otros se le olvida, hasta a ti mismo. Los del torrente de Besor son tan bendecidos y tan importantes como tú y los demás que cruzaron el torrente y alcanzaron a los cautivos. Dale gracias a Dios por los que te acompañaron hasta el torrente, porque en el día de la repartición, David dijo, no solo se le dará el botín a los que pasaron, sino también a los que se quedaron. David era un hombre equitativo, justo, empático. Y no podemos maltratar a aquellos que Dios le ha dado una medida de gracia en unas áreas que ya nosotros quizás las hemos pasado por la gracia de Dios. Pero ama a los del torrente. Ahora David los dejó allí y dice que siguió adelante, porque David perseguía una meta, una visión y una misión. David sabía que tenía que conquistar porque sobre él estaba una palabra de aprobación divina. David sabía que su meta no era quedarse en el torrente, sino llegar hasta allí para libertar y librar a los cautivos, para recuperar lo perdido, para llenar las manos que se quedaron vacías. Siguió adelante, es dar un paso adelantado, un paso adelantado. Y termino con esto. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, que estaba allí en la agonía, le preguntaron, ¿dónde está Jesús Nazareno? Y la Biblia dice que él se adelantó. Me encanta esta expresión. Él se adelantó y dijo, yo soy Jesús Nazareno. Jesús se adelantó. Quiere decir que el Espíritu de Cristo
no es un espíritu retrógrado, no es un espíritu que retrocede, es un espíritu que sigue adelante. Pastor, sigue adelante. En medio de los cambios sociales, en medio de los cambios políticos, en medio de los éxodos que en las iglesias ocurre, que se va gente que amamos, gente que estuvieron de años, no nos explican, no sabemos por qué, todo estaba bien y de repente se te fue un grupo. Sigue adelante. Tú no eres motivado a hacer la voluntad de Dios por la cantidad de gente, sino por la calidad del propósito de Dios. Sigue adelante con multitudes, con 70 o aunque te quedes con 12 como Cristo. Sigue adelante. Sigue adelante. Dice que David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Yo no sé qué cosas han querido debilitar tu ánimo y hacer desmayar tu corazón. Yo no sé qué cosas han querido detenerte en el camino, pero hoy hay una palabra de avance espiritual y de motivación en la fe para ti. Sigue adelante. No te detengas. No detengas tus pasos en el propósito de Dios, porque tal propósito se cumplirá al ritmo del reloj de Dios y no de cómo te sientas. Así que ten la paz del Señor y recuerda que nuestro Dios es un Dios abundante, extravagante y que siempre hace, y que ayer pudiste estar con las manos vacías, pero llegará un momento en que Dios llenará esas manos vacías. La paz del Señor. Palabra poderosa en esta mañana y le damos la gloria a Dios, que ciertamente Dios nos ha permitido un tremendo privilegio. Quiero mencionar gente que nos ha estado escribiendo y recibiendo, ¿verdad? Recibiendo esta palabra. Tengo por acá Margarita que nos dice, qué tremendo. Qué tremendo. Dios bendiga al evangelista Raúl Rosario. Adelante en Cristo. Te bendiga a Jehová cada día. Wow, qué palabra linda de Dios. Maf Leiro nos dice amén y amén. Un abrazo, querida amiga. La pastora Viviana Ochoa de Panamá nos dice amén, poderosa palabra. Margarita Nieto nos dice amén, aleluya. También Milka nos dice la palabra, qué palabra más certera. Cuando lloramos delante de nuestro Dios sentimos esa única paz que es indescriptible. De hecho, yo cuando estoy intimando con Dios siempre lloro. También nuestra querida amiga Maf Leiro nos dice aleluya, aferrada en Jehová mi Dios. En Morales nos dice, nos envía esas manitos. También tengo por acá, tengo muchos mensajes. Tengo por acá la pastora Viviana Ochoa que nos dice así es. Aquí tengo a Madeline que nos dice poderoso, aleluya. El pastor David Galán nos envía unas manitos de aplauso. También Teresa Gudillo nos dice amén, así es. Madeline nos dice, si tú no vas conmigo, no me muevas del lugar, Dios. También Maf Leiro nos dice, buena palabra, la gloria es de Dios. Madeleine nos dice, en tiempos difíciles no se turbe nuestro corazón. Hay que preguntarle a nuestro papá primero. Por YouTube, Zulma Rivera nos dice, wow, mensaje poderoso, gloria a Dios. En Morales nos dice, poderoso. Madeleine nos dice, y pediré confirmación porque Dios nos contesta. Hay que estar receptivo a su respuesta. También desde YouTube, Frank González nos dice, gloria a Dios. Tremenda palabra. Teresa Gudiño nos dice, gloria a Dios. Mi mamá está conectada, mami, un abrazo. Sabes que te amo. Mami dice, bueno, poderoso. Mami, un abrazo y a papi, sabes que les amo con toda la fuerza de mi corazón. También Salomón, el pastor Salomón Camarina desde Panamá nos dice, poderosa palabra y bien recibida. También tengo por acá a la pastora Álida Feliciano, nos dice, gloria a Dios por tanta enseñanza. La pastora Diomaris Reyes nos dice, bendito Dios, excelente palabra, a Dios sea la gloria. Jacqueline Díaz nos dice, gloriosa bendición.
La dirección de Dios nos llevará siempre hacia la victoria. Saludos, Pastor Semidey, y bendiga a Dios esta hermosa tarea a la cual ha sido llamado. Para la gloria de Dios, Jackie. Dios es bueno. Germán Maldonado nos dice, aleluya. Y buen amigo, pastor evangelista, debo decir, Raúl Rosario, el Señor, como siempre, te ha usado con una tremenda palabra. Y qué bueno que Dios te usa. Y le dije a la gente que no se fuera, no se mueva a nadie, que van a recibir una poderosa palabra. Y así ha sido. Pero antes de irnos, siempre tenemos una palabra de oración, hermano mío, y te pido de favor que tengas esta palabra de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por esta audiencia de estos bendecidos hijos tuyos. Tenemos un corazón abierto a recibir tu palabra. Permite que esta palabra dé el fruto para la cual fue diseñada. Te pido que almas sean convertidas a ti por medio de esta palabra también, que oigan, y que tu nombre sea glorificado. Da paz en nuestros días, Señor. Al menos en nuestros días, danos paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermano mío, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, conectarse con tu ministerio? Al 352-444-4268. Y pueden también escribirnos a rosario.raul@hotmail.com y a través de las redes sociales, por medio del Messenger. Allí nos pueden dejar cualquier pregunta, cualquier invitación, cualquier inquietud. Estamos receptivos para servir al cuerpo de Cristo. Y gracias, Pastor Semidey, por esta tremenda oportunidad de ser parte de este proyecto de Dios del que hablemos. Para la gloria de su nombre, hermano mío, un abrazo. Sabes que te amamos, brother. Que el Señor te siga usando con grande poder. Nos vemos mañana en la palabra del día. Amén. Abrazos. Un abrazo.